Queridos amigos y hermanos, quiero dar la bienvenida a este nuevo canal de YouTube que debido a la contingencia que se vive en el mundo y en nuestro país, somos motivados a abrir medios alternativos para poder compartir la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas al canal y que me dejes saber tus comentarios en la sección correspondiente. Quiero agradecer a quienes ya lo han hecho, quienes toman también un tiempo para ver este video. El plan es que todos los días podamos transmitir un mensaje breve pero que sea inspirador para el día a día. Y quisiera iniciar este primer mensaje contándote una anécdota. Una anécdota que sucedió a una de las hermanas, la hermana Lolita, que asiste a la iglesia de Anáhuac. El pasado 16 de marzo, ella tenía como propósito viajar a su país de origen, a Venezuela. Sin embargo, no pudo viajar. Las maletas estaban listas, el boleto estaba comprado, tenía la fecha correcta, sus familiares le esperaban, incluso ella se despidió de los hermanos prometiendo volver pronto y de repente le notifican simplemente no puede viajar. El aeropuerto de Panamá y de Venezuela estaban cerrados y tiene que reprogramar su vuelo ahora hasta el mes de septiembre. Eso implica que tiene que cambiar de planes. Saben, queridos amigos, muchas veces en la vida pasan cosas como esas. De repente, una llamada telefónica puede hacer que cambiemos de manera inesperada de planes. Imagina, por ejemplo, que la familia se está preparando para salir de campamento y de repente la llamada telefónica le dice: hijos, dejen todo, tenemos que cancelar, algo pasó, hay cambio de planes. A veces en la vida tenemos que considerar que lo que planeábamos hacer tiene que ser modificado. Hay cambio de planes. Imaginemos, por ejemplo, a un deportista disciplinado, con un futuro prometedor, con características especiales para salir adelante. De repente un accidente cambia sus planes. Su carrera termina sin haber comenzado. ¿Qué pasa cuando una mujer joven de repente se queda sola con su hijo porque el padre de su hijo la abandonó? Cambio de planes. Cuando una pareja de jóvenes, de repente ella queda embarazada y todo lo que soñaban, todas aquellas cosas que tenían como un futuro, ahora cambia de prioridades y tienen que salir adelante. Cambio de planes. ¿Qué pasa cuando un hijo de repente se queda huérfano por uno de sus padres o por los dos? O cuando sus padres se separan. Tienen que adaptarse a las circunstancias. Cuando de repente un padre de familia se queda sin trabajo y dependen de eso, las cuentas se tienen que pagar, simplemente no pueden esperar. Y sin embargo, en ocasiones en la vida tenemos que adaptarnos a las circunstancias. A veces las cosas no pasan como uno quisiera. Y saben que las circunstancias a veces nos motivan a cambiar de planes. Lo que habíamos considerado, lo que estaba en mente, simplemente no sucede. Y tenemos que ser confinados, a quedarnos encerrados, a tener que adaptarnos a las circunstancias, a las recomendaciones. Yo quisiera preguntarte, mi querido amigo y hermano, ¿qué haces cuando de manera inesperada tú tienes que cambiar de planes? ¿Cómo reaccionas ante ello? ¿Será que te enojas? ¿Te desesperas? ¿Te deprimes? ¿Te estresas? ¿O simplemente te adaptas y enfrentas las circunstancias sin importar cuál sea? La verdad es que nada de esto es fácil. No es fácil para nadie. De repente ahora algunas familias se encuentran con que tienen que convivir todos juntos en una casa, a veces muy pequeña. Algunos están acostumbrados a un ritmo de vida ágil y ahora tienen que calmarse. No es fácil. Quiero contarte que yo conocí al Señor en el mes de mayo del año 2000. Llevo asistiendo, por lo tanto, a la iglesia más de 1000 sábados de manera ininterrumpida, sin faltar un solo sábado.
No he faltado ni por enfermedad, ni por desánimo espiritual. De repente se nos notifica que ya no podemos asistir más a la iglesia. Los templos estarán cerrados en tanto dure esta contingencia. De repente yo y otros compañeros pastores nos vemos motivados por las circunstancias a abrir canales de YouTube, redes sociales para poder transmitir mensajes. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias. No es fácil, tenemos que aprender de aquello que no conocemos. Ahora tenemos que enfrentar esta crisis sanitaria y una crisis más fuerte que se vendrá, que se deja ver una crisis económica, no solo en México, sino en todas partes del mundo. Y sabes, mi querido hermano, quiero recordarte que en medio de todo, y a pesar de todo, Dios no te dejará. Tienes que recordarlo, Dios no te dejará. Por esta razón, quiero darte 3 recomendaciones para este día, para el día de hoy, 3 recomendaciones. Y quisiera comenzar diciendo que lo más importante por ahora es confía en Dios. Número 1, confía en Dios. Sabes que la Biblia nos dice, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 31 y versículo 6, Dios le dice algo a Josué. No te asustes, ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Una de las promesas más conocidas está en Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Creen esto, hermanos? El libro de Isaías también nos recuerda en el capítulo 41 de Isaías, leo del versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te da esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios lo ha prometido. ¿Y qué decir de uno de los salmos más valiosos para estos tiempos, el Salmo 91? Quiero destacar el versículo 2 y el versículo 3. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Son promesas maravillosas que Dios ha dejado para nosotros y que tenemos que reclamarlas como verdad para nuestras vidas. El segundo consejo que quiero darte es, obedece las indicaciones. ¿Saben que nosotros como cristianos debemos ser los primeros en obedecer lo que nuestras autoridades terrenales nos indican? Siempre y cuando esto no vaya en contra de nuestra conciencia y de nuestros principios, de la convicción de la verdad. La Biblia nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 13, versículos 1 al 3, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, versículo 2, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Bueno, haz lo bueno y tendrás entonces reconocimiento. Y saben, cuando escuchamos esto, la indicación que se nos da en las autoridades es, permanece en casa. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que obedecer. De hecho, el libro de Proverbios dice en el capítulo 22 de Proverbios, versículo 3, el prudente ve el peligro, dice, y lo evita. El inexperto sigue adelante y entonces sufre las consecuencias. El Señor sabe que nosotros debemos ser los primeros en observar lo que las indicaciones nos dicen, cuando esto no vaya en contra de nuestras convicciones, de la conciencia y de la verdad. Cuando vemos el relato del arca de Noé, la salvación se encontraba en permanecer dentro del arca. La destrucción estaría afuera de ella. Por lo tanto, eran protegidos mientras estuviesen obedeciendo dentro del arca. En la 10ª plaga de Egipto, ¿recuerdan aquella historia cuando llegaría la muerte de los primogénitos? La salvación estaba en la obediencia de pintar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero. Pero también recuerden que debían ellos permanecer dentro de sus casas.
La seguridad de estar dentro del hogar disminuye la posibilidad del contagio, es lo que las autoridades nos dicen. Y el pueblo de Israel obedecía, guardándose en sus casas, mientras el ángel destructor pasaría aquella noche. Sin embargo, es importante recordar que al hacer esto no es de ninguna manera falta de fe, ya que recuerden ustedes que la fe es activa, la fe no es pasiva. Y debemos actuar, por lo tanto, por fe. Y actuamos por fe cuando nosotros mismos obedecemos, somos los primeros en poner el ejemplo. A veces alguien puede sentir que a mí no me pasará, y eso no es correcto. Hay quienes creen que solo es suficiente confiar en Dios y que a nosotros no nos pasará nada. Por cuanto confiamos en Dios, somos exentos de que nos pase algo, y eso es un error. Eso no se llama fe, eso se llama presunción, y el Señor lo reprueba. Por ejemplo, vamos a imaginar que alguien dice, es suficiente confiar en Dios, pero yo les pregunto a aquellas personas, ¿será que cuando bajan del auto no le ponen seguro? ¿Será que cuando salen de la casa no cierran las puertas de su hogar? ¿Por qué no solo confían en Dios? Claro, el ejemplo es aplicable porque la confianza en Dios implica el tomar acciones, el tomar decisiones que nos protegen. Así que, número 3, conságrate a Dios. El libro de Nehemías en el capítulo número 8, versículos 3 y 6 nos dice, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 6. Entonces Esdras bendijo al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor, teniendo su rostro en la tierra. Lo que el Señor desea de nosotros es ahora que más que nunca nos consagremos a Él. Segunda de Crónicas 15:15 dice, y toda Judá se alegró en cuanto al juramento, porque habían jurado de todo corazón y habían buscado sinceramente al Señor. Y Él se dejó encontrar por ellos, y el Señor les dijo, tranquilidad tengan por todas partes. Así que 3 consejos importantes que quiero darte. Número 1, confía en Dios. Número 2, obedece las indicaciones. Y número 3, conságrate a Dios. Quiero terminar finalmente recordándote este hermoso versículo que se registra en 1 Tesalonicenses 5:23, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ver este video, dale like si te pareció valioso y escribe en la sección de comentarios. Mañana tendremos otro importante mensaje titulado Volver a nacer. Y recuerda, Maranata, Cristo viene.